Hoy vamos a trabajar esa zona de los muslos donde más nos preocupa perder volumen y mejorar el aspecto de la piel. Pero no vamos a hacer simplemente balanceos de piernas. Vamos a activar los músculos de los muslos, los glúteos y la cadera. Y por eso los ejercicios están en este orden. Empezamos. Empezamos con una sentadilla sencilla. Coloca los pies a la anchura de las caderas, lleva la pelvis hacia atrás como si fueras a sentarte en una silla. Mantén la posición y, durante 3 tiempos, lleva los brazos hacia el pecho, ábrelos y vuelve a llevarlos al pecho. ¿Por qué empezamos justo aquí? Porque primero queremos activar las piernas y el centro del cuerpo. Y al añadir los brazos, hacemos que el cuerpo empiece a coordinarse como un todo. Separamos un poco más los pies. Bajamos en sentadilla con los brazos abiertos hacia los lados. Al subir, llevamos la pierna derecha hacia la mano izquierda. Volvemos a bajar y ahora llevamos la pierna izquierda hacia la mano derecha. Aquí aparece la diagonal. Y eso obliga al cuerpo a trabajar no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también a conectar la parte superior con la inferior. Nos colocamos de pie. Elevamos una rodilla delante del cuerpo y después la abrimos suavemente hacia un lado. Volvemos al centro y cambiamos de pierna. ¿Por qué trabajamos ahora la cadera? Porque la movilidad de la articulación de la cadera influye muchísimo en cómo nos movemos y en la libertad de nuestros movimientos. Hacemos una zancada. Al bajar, inclinamos ligeramente el torso hacia adelante y llevamos los brazos al frente. Después volvemos a la posición inicial. Aquí no buscamos solo trabajar las piernas. Añadimos la inclinación para que el cuerpo aprenda a mantener el control mientras cambian al mismo tiempo la posición de las piernas y del torso. Separamos los pies un poco más que las caderas. Bajamos en sentadilla y, al mismo tiempo, llevamos los brazos hacia arriba y juntamos las palmas. Fíjate en esta combinación. Las piernas bajan y los brazos suben. Precisamente por eso conseguimos que el cuerpo empiece a trabajar como una sola unidad. Inclinamos ligeramente el torso hacia adelante y flexionamos un poco la pierna de apoyo. Llevamos lentamente la otra pierna hacia un lado y después la pasamos por detrás de la pierna de apoyo. ¿Por qué hacemos el movimiento tan despacio? Porque aquí no buscamos amplitud. Buscamos control.
El cuerpo tiene que mantener el equilibrio mientras la pierna cambia de dirección. Dejamos una pierna como apoyo y la flexionamos ligeramente. Llevamos la otra pierna lentamente hacia un lado mientras inclinamos un poco el torso. Ahora aumentamos el reto. La cadera y el torso tienen que trabajar juntos. Por eso hacemos el movimiento despacio, para notar mejor dónde perdemos estabilidad. Nos sentamos contra la pared hasta que las rodillas formen aproximadamente un ángulo de 90 grados. Apoyamos bien la espalda y respiramos con calma. Después de tanto movimiento, necesitamos una pausa. Pero no es un descanso para los músculos. Ahora trabajan sin moverse, simplemente manteniendo todo el cuerpo estable. Nos colocamos de pie. Flexionamos una pierna y hacemos un movimiento circular hacia adelante desde la cadera. ¿Por qué volvemos ahora a la cadera? Porque después del trabajo de fuerza también necesitamos recuperar libertad de movimiento. No estamos moviendo solo la pierna. Estamos explorando su recorrido. Separamos los pies un poco más. Bajamos en sentadilla y, al subir, giramos el torso hacia la derecha. Volvemos a bajar y esta vez giramos hacia la izquierda. Aquí aparece un movimiento que muchas sentadillas no tienen. La rotación. Las piernas crean la base y el torso aprende a moverse sobre ella. Elegimos la pierna de apoyo. Por ejemplo, la derecha, ligeramente flexionada. Inclinamos el torso hacia adelante y deslizamos la otra pierna por el suelo hacia un lado. Después la volvemos a llevar al centro y elevamos el torso. Cambiamos de lado. No tengas prisa. Aquí no nos interesa cuánto sube la pierna, sino lo suave que puede ser el movimiento mientras mantenemos el equilibrio.
Nos estiramos con el brazo derecho hacia la derecha y llevamos la pierna derecha hacia atrás, cruzándola por detrás de la izquierda. La pierna de apoyo se flexiona ligeramente. Después cambiamos de lado. Fíjate en cómo el cuerpo se alarga en diagonal. Por eso no se trata simplemente de llevar la pierna hacia atrás. Estamos creando una línea larga desde la mano hasta el pie. Nos colocamos de pie. Deslizamos el talón derecho hacia adelante por el suelo. Cuando la pierna llega lo más lejos posible, inclinamos lentamente el torso y llevamos la pierna hacia atrás, deslizándola suavemente con la punta del pie. Volvemos a la posición inicial y cambiamos de lado. Y terminamos con un movimiento que parece un pequeño viaje por toda la parte posterior del cuerpo. Unimos la pierna, la cadera y el torso en una sola cadena fluida. Aquí lo importante no es cuánto te inclinas, sino sentir el control desde el principio hasta el final. Y listo. Hoy hemos trabajado los muslos desde diferentes ángulos, activando músculos que muchas veces olvidamos. Ahora deja que tu cuerpo descanse, hidrátate y recuerda. La constancia es lo que realmente transforma. Nos vemos en el próximo entrenamiento.